¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy observaremos el tema de los virreyes de Nueva España. El día de ayer, como ustedes habrán percatado, se observó el tema del virreinato a través de sus instituciones políticas, es decir, qué funciones tenían y quién la gobernaba. Pues el día de hoy nos vamos a abocar únicamente a describir los principales acontecimientos y acciones que emprendieron los virreyes en el territorio de la Nueva España para lograr una estabilidad. Ahí observábamos el Palacio de los Virreyes, que hoy es Palacio Nacional, y por otro lado aquí observamos a Antonio de Mendoza como el primer virrey y Luis de Velasco como el segundo. El primer acontecimiento que tuvieron que enfrentar los virreyes, sobre todo Antonio de Mendoza, fue un enfrentamiento no con armas, pero sí con acciones contra Hernán Cortés. ¿Por qué? Recordemos que Hernán Cortés había sido designado gobernador de la Nueva España y entonces no vio a bien que el rey mandara ahora a un delegado bajo el nombre de virrey para gobernar ese territorio que él había conquistado. Entonces Cortés, tanto como sus hombres, no vieron con buenos ojos la llegada del virrey y por lo tanto trataron de obstaculizar los primeros años. Sin embargo, este conflicto fue resuelto, ya que al fin y al cabo el virrey tenía mucho más respaldo por parte del monarca español que el mismo Cortés. Una segunda acción que ocurre es que, a diferencia de lo que se piensa o se suele pensar, los virreyes no trataron mal a los indígenas durante los primeros años, e incluso hubo varias ordenanzas por parte de la monarquía española en la que se procuraba evitar los malos tratos a los indígenas, es decir, esclavizarlos. El Imperio Español jamás consideró como esclavos a los indígenas y, sin embargo, aún así, bajo las acciones de los misioneros y algunas leyes, como las leyes nuevas de Carlos V, procuraron que la esclavitud no se incrementara y al contrario se tratara mejor a los indígenas. También otro punto importante es que los virreyes tenían como fin expandir el reino de España hacia el norte. Ahí observamos los mapas, primero cómo se expandieron al sur gracias a Cortés y después con los virreyes hacia el norte, sobre todo lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Ahí observamos, por ejemplo, las provincias que tras las exploraciones lograron retener, que son los estados de California, Nuevo México, Texas. Por lo tanto, Nueva España fue incrementando en extensión. También, debido a lo anterior, los virreyes tuvieron que enfrentar numerosas rebeliones de indígenas, sobre todo en el norte, es decir, del altiplano central hacia todo lo que, para que les sea más fácil retenerlo, todo lo que se consideraba como Aridoamérica. Y aquí tuvieron que enfrentar rebeliones de los por ejemplo, de los chichimecas, así fue llamada la guerra del Chichimeca, que eran esas tribus dispersadas, estos pueblos que no pertenecieron al Imperio Mexica y que por lo tanto habitaban todavía terrenos inexplorados. Pero cuando fueron o empezaron a ser explorados, pues tuvieron que enfrentarse a los españoles. Esto ocurrió en territorio nacional, pero en las aguas oceánicas tuvieron que enfrentarse contra los piratas, es decir, tanto franceses, ingleses y holandeses. Y para esto, como indica en la lámina, Nueva España tuvo que crear una armada. ¿Qué es una armada? Pues un conjunto de barcos, navíos, galeras, con el fin de proteger las mercancías que se transportaban hacia España y que también venían a Nueva España. Esta época fue el comienzo de las acciones que emprendieron muchos piratas, muchos de ellos subvencionados y pagados por la corona inglesa y francesa, con el fin de quitar los tesoros que se enviaban a España. Entonces los virreyes tenían que crear esta armada. Ahí observamos en esa lámina un modo de representar la principal amenaza en las aguas para la armada española. No era una armada para hacer la guerra, sino como una armada para prevenir los altos costos de invasiones piratas. El comercio no solamente se daba con España y con Europa,
como observamos en esa lámina, también se dio con Asia, sobre todo con China, Filipinas y la India. Esta es otra de las acciones que los virreyes tenían que realizar y que era a mandato del rey de España. Es decir, recordemos que cuando los reyes católicos mandan a Colón a explorar nuevas tierras al descubrimiento, pues su intención no era América, porque no la conocían, sino como observar en ese mapa a la parte de China, de la India. Pero entonces la Nueva España fungió como un puente entre Europa y Asia. Ahí observamos láminas de los puertos de Acapulco y de Manila en ese entonces. En el aspecto cultural fue muy importante los aportes de la fundación de la Universidad de México, la primera universidad en este país, y que contribuyó enormemente para la consolidación de la educación de los criollos, y también de la imprenta. Ustedes saben, la imprenta fue ese instrumento que divulgó los conocimientos en Europa durante el siglo XVI y que fue lo mismo para Nueva España. Otra acción realizada por los virreyes, muy regular sobre todo durante esos siglos que duró el virreinato, fue el saneamiento de la ciudad. ¿Qué es esto? Bueno, contribuir a que la ciudad se mantuviera limpia, pero sobre todo porque recordemos que la Ciudad de México en su principio no es como la conocemos actualmente, sino que era una ciudad pues rodeada de un lago y que por lo tanto tendía a inundarse. Así que construyeron acueductos. También la contribución que hubo para las artes y la ciencia por parte de los virreyes. Esto se dio notablemente durante el siglo XVIII, sobre todo con los virreyes que dependían de los Borbones. Empezaron a fundar jardines botánicos, la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Incluso en ese momento, en el siglo XVIII, es cuando se le da el nombre a la Ciudad de México de la ciudad de los palacios, debido a las grandes construcciones que se empezaban a implementar, y también el lujo de los salones de gobierno. Otra parte importante, y es con la que terminamos prácticamente esta presentación, es la importación, o sea, el traer ideas liberales de la Revolución Francesa. Fue una medida que los virreyes, pues en su momento, al ser españoles y al estar rodeados pues de personajes ilustres de España y que gobernaban aquí en México, pues estaban imbuidos de los nuevos valores, de las nuevas luchas que estaban en Europa, y entre ellas fue la Revolución Francesa, que como ustedes sabrán fue una causa externa de la independencia, no solamente de Nueva España, sino de los demás virreinatos en el sur de América. Y observamos una lámina de las conspiraciones, tanto la de 1810 con Hidalgo, pero hubo una conspiración también en 1808, o la conspiración de los machetes, por ejemplo. Esas conspiraciones van a ser también parte importante del inicio de la independencia en México. Ahí observamos al que se considera el último virrey de España, que es Juan Ruiz de Apodaca. Se piensa que comúnmente fue Juan de O'Donoghue, quien vamos a observar en la siguiente lámina, pero aquí los historiadores indican que como tal el último virrey fue Juan Ruiz de Apodaca, es decir, el último personaje nombrado por el rey de España. El virreinato estrictamente termina en 1820. Y posteriormente hay otros personajes, entre ellos Juan de O'Donoghue, quien gobierna Nueva España, pero ya no con el título de virrey, sino con el de jefe político máximo de este territorio. Sin embargo, por la tradición, por la costumbre, la historiografía nacional, pues a veces se considera a Juan de O'Donoghue como el último virrey. Y así es como termina el periodo de los virreyes en Nueva España, con el inicio de una nueva época en México, que es la del México independiente. Nos vemos la siguiente clase.